Muy buenos días a todos. Agradecemos la asistencia a esta webinar que estamos compartiendo con ustedes, en la cual vamos a poner en relieve la resolución CREC 044 de 2020. Vamos a hablar en especial sobre los aspectos comerciales de la resolución y la información soporte de la liquidación. Ya en ocasiones anteriores, todos los aspectos operativos de esta resolución han sido tratados a través de otras sesiones. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Básicamente está distribuido en 3 ítems. El primero lo voy a presentar yo. Mi nombre es Edgar Cadavid, en el cual les voy a hablar de toda la parte de relación de frontera-generación, unidad de recursos, y en los aspectos principales que es lo que tiene que ver con fronteras comerciales que tocan esta resolución. Después vendrá mi compañero José David Rodríguez. Él les hablará a ustedes de la estimación de lecturas y acerca de los grupos de generación y la disponibilidad comercial. Finalmente, Felipe Abaunza les hablará de toda la parte asociada con el despacho ideal, ¿sí? Y el cálculo de desviaciones. Todo en este marco que es la resolución 044. Entonces, damos inicio así a la webinar, no sin antes decirles que las preguntas las vamos a resolver al final de la webinar. Entonces vamos a hacer las 3 presentaciones, recibiremos estas preguntas. Al lado derecho de lo que ustedes están observando encuentran allí como un chat en el cual pueden hacer nuestras preguntas, las estaremos recogiendo y, como les dije anteriormente, las respuestas las estaremos entregando al final de la webinar. En caso de que ese tiempo no nos llegase a alcanzar, entonces también estas preguntas las podemos responder vía correo electrónico. Bueno, entonces vamos a arrancar con la presentación asociada inicialmente a fronteras comerciales. Bueno, entonces, nuestra resolución 044 estableció modificaciones sobre la 024 del 95, el 121 del 98 y la 034 del año 2001. Asimismo, estableció otras disposiciones. En cuanto a fronteras comerciales, y más específicamente, digamos, ¿cuál fue el alcance de esta resolución 044? Tuvo 2 grandes alcances con unos capítulos bien definidos. En ellos, en el primero se hacen ajustes y adiciones a toda la reglamentación asociada con la generación de plantas en pruebas, y en el segundo hace ajustes a la declaración de costos de combustibles. Esta resolución fue emitida el 15 de abril del año 2020 y el capítulo 1 se estableció en la resolución que entraba 6 meses después, y el capítulo 2 entró a los 10 días hábiles posteriores de la emisión de la resolución. Por ello, ya esta resolución entró en firme en la parte del capítulo 1 el 15 de octubre. En ese capítulo 1 tendríamos nosotros una consideración de unidades en pruebas, cuáles unidades están en pruebas, cuáles unidades no están en pruebas para cada una de las plantas. Esto lleva consigo a que la particularidad de que las unidades estén en pruebas o no estén en pruebas sean tenidas en cuenta dentro del cálculo de las desviaciones del programa de despacho. Existen diversos escenarios que fueron planteados por parte de la resolución para este cálculo, y de allí que si la desviación está con respecto a la generación nosotros la obtenemos a partir de las lecturas que se mandan de los sistemas de medidas.
básicamente de las fronteras comerciales. Entonces, la resolución consideró la asociación que tienen las diferentes fronteras comerciales, las fronteras comerciales y fronteras de consumo por unidad y aquellas que estuvieran de pronto compartidas entre algunas unidades. Hay unas consideraciones especiales de allí y casos. Vamos a recordar por parte de ustedes qué es una frontera comercial. Una frontera comercial es un punto de medición de transferencia de energía que está asociado a un punto de conexión. Las fronteras de interés para el administrador del sistema de intercambios comerciales y motivo por el cual también les estamos hablando son aquellas fronteras comerciales que tienen reporte a la SIC. La particularidad de esto es que esas fronteras comerciales son a partir de las cuales nosotros determinamos las transacciones comerciales entre todos los diferentes agentes que actúan en el mercado de energía mayorista. Una frontera comercial se compone básicamente de 3 elementos: el medidor, los transformadores de medida, SITP, y todo el sistema de transmisión de datos. Eso es lo que constituye una frontera comercial. La normatividad da una distribución o una diferencia las fronteras comerciales entre fronteras de generación. Aquí estamos incluyendo aquellas, las fronteras de generación están asociadas con consumos propios o auxiliares, fronteras de comercialización y específicamente en la parte de las fronteras de comercialización, nosotros estamos mirando que hay 2 tipos de elementos. Son las fronteras entre agentes y las fronteras definidas para agentes y usuarios. Las fronteras de comercialización están midiendo las transferencias de energía que nos van a permitir determinar la demanda de energía de un comercializador. Las de entre agentes ya nos permiten a nosotros también determinar la transferencia entre los llamados mercados de comercialización. Un mercado de comercialización es el conjunto de las fronteras de usuarios regulados y no regulados que están conectados a un mismo sistema de transmisión regional, a un sistema de distribución local, pero servidos por un mismo operador de red. Esas son esas fronteras entre agentes que están midiendo entonces la transferencia de energía entre mercados. Y ya existen las fronteras para agentes y usuarios, entre ellos los usuarios no regulados, los regulados, y fronteras para alumbrado público, que pueden o no tener entonces un medidor, ¿sí? Un sistema de medida. Seguimos con otro tipo de fronteras. Tenemos las fronteras de enlace internacional, son aquellas asociadas con las transacciones internacionales de energía de corto plazo, las TIE. Hay de interconexión internacional, aquellas que no son TIEs. Tenemos fronteras de distribución que miden la transferencia de energía entre los diferentes niveles de tensión, y las fronteras de demanda desconectable voluntaria, llamadas DDD. Estos son los tipos de fronteras que nosotros manejamos. Sin embargo, para esta 044, pues el interés está basado básicamente sobre las fronteras de generación, y esas fronteras de generación asociadas con los consumos propios o auxiliares. Veamos entonces cuáles son las particularidades en cuanto a la 044 y estas fronteras. Se tuvo en cuenta entonces, dentro de la resolución 044, el artículo 6 estableció la parte de la declaración de la relación de las fronteras comerciales. Ya habíamos visto que se necesita toda la parte de la asociación de fronteras comerciales con las unidades y los recursos, y por ello entonces el artículo 6 trata específicamente de toda esa declaración. En el artículo 6 se dice que los agentes generadores deberán declarar a la SIC la información que relaciona los recursos de generación con esas fronteras comerciales de generación y los consumos y con las respectivas unidades.
La declaración se haría en el formato que nosotros como ASIC íbamos a determinar. Para esto, ¿qué hicimos? Nosotros el 22 de abril publicamos un archivo en el cual mostrábamos esa asociación, en el cual ustedes nos iban a declarar la asociación que iban a tener o que tenían sus recursos con las fronteras. Eso se puso en la página web, ¿sí? Básicamente, pues ahí les dejamos el link de donde quedó en su momento. Y esto a través de la página web, pues nos vamos por el menú de transacciones, formatos instructivos y procedimientos, y en la parte de registro, en la parte de fronteras, allí quedó ese formato. También estableció el artículo 6 que para el registro de nuevas fronteras, porque quienes hicieron las declaraciones eran de las existentes, en fronteras de generación, el agente debería adjuntar ese formato al momento de efectuar la solicitud de registro de la frontera ante la SIC. Este formato ya no es necesario, puesto que ya dentro del aplicativo nuestro, en el de registro de fronteras comerciales, está incluido esa declaración. Ya no es necesario hacer uso entonces del formato. Vamos a ver entonces de la recolección de la información en la declaración que ustedes hicieron, cuáles fueron las particularidades que nos encontramos y que fueron tenidas en cuenta para, para la implementación de esta resolución y todos los cálculos que posteriormente mis compañeros mostrarán para la liquidación. Bueno, empecemos a mirar entonces la generación y su relación con el consumo propio que hay en las plantas. Básicamente consideremos, hay un recurso 1 donde tenemos una parte de generación y una parte de consumos propios. En la parte de generación podríamos, esta es una planta hipotética que podría tener 5 unidades, que nos encontramos que había fronteras donde donde hay una medición de la generación de las 3 unidades, de las unidades 1, 2 y 3, y en otra frontera las unidades 4 y 5. Esta misma disposición no la encontramos para los consumos propios. Podríamos encontrar una disposición diferente y encontramos de hecho disposiciones diferentes. Entonces, una frontera de consumos propios que medían una sola de las unidades, en este caso, y dos fronteras adicionales de consumos propios que medían las unidades 2 y 3 y otras 4 y 5. Asimismo, también encontramos otros recursos que es como el mejor de los mundos, donde no hay compartidas todas las fronteras, sino que es claramente una distribución 1 a 1, donde tanto las fronteras de generación como las fronteras de consumo propio están asociadas a una única unidad. Bueno, en la generación neta real se consideran los consumos propios, pero también se ha dado los consumos que nosotros llamamos de tipo 2, o consumos auxiliares. En estas nosotros encontramos que, por ejemplo, para dos recursos de generación, el 3 y el 4, tenemos en estos recursos, por ejemplo, 2 unidades, y esas 2 unidades medidas por una sola frontera, y en el recurso 4, la frontera 15 está midiendo la unidad 1, que es la única que tiene ese recurso. Sin embargo, en consumos auxiliares nos encontramos casos donde se compartían ambos recursos, o sea, es decir, los consumos auxiliares eran para ambos recursos de generación. Esto no es una consideración que tiene implicaciones sobre la generación o el cálculo de generación, pero sí, ahorita vamos a ver la particularidad de este otro tipo de fronteras, que son las que nosotros llamamos de tipo 2. Vamos a mirar esto cómo quedó dentro del aplicativo. En el aplicativo de registro de fronteras comerciales y de contratos de usuarios no regulados, nosotros o ustedes cuando ingresan, se loguean en la página, van a la parte de soluciones. En soluciones se encuentran uno de los tantos aplicativos,
encontrarán el aplicativo del cual les estoy hablando, y cuando van a gestionar una frontera y a registrar una nueva frontera que sea de generación, ¿sí?, asociada a un recurso despachado centralmente, porque esto, la 044 aplica para los recursos despachados centralmente, entonces se van por este menú y básicamente nosotros, a ustedes cuando van a hacer el relacionamiento del consumo propio de la frontera que ya han hecho en la frontera de generación, en el consumo propio es la particularidad de a qué unidades o cuáles son en consumo propio y en generación, cuáles son las unidades que le vamos a asociar a la frontera que estoy determinando. Esto es tanto para las de consumo propio o las de generación. Se debe decir entonces la frontera a qué unidades pertenece. Este ejemplo lo estamos haciendo con un generador, por ejemplo, me tomé como un generador, en este caso Celsia, nos quedó allí en la imagen, ¿sí? ¿Qué hemos modificado con respecto a lo que ustedes tenían antes en el aplicativo de fronteras comerciales? Antes teníamos en los consumos algo que llamábamos consumos de la planta y otros consumos. Con la 044 dimos claridad con respecto a lo que estamos llamando fronteras de consumo tipo 1 y fronteras de consumo tipo 2. ¿Sí? Estas fronteras de consumo tipo 1 y 2 están dados así que la frontera de consumo tipo 1 va a corresponder a aquellos consumos de las plantas de generación que se restan de la generación real. En caso de resultar un balance negativo, es decir, que el consumo neto del generador no fue menor o fue negativo, ¿sí? Es decir, que hubo más consumo propio, ese se va a liquidar a precio de bolsa. Entonces, aquellas de consumo propio son tenidas en cuenta en el cálculo de la generación, ¿sí? O para calcular una generación neta final. En cambio, las fronteras de consumo de tipo 2 corresponden a aquellos consumos de las plantas de generación que siempre van a liquidarse a precio de bolsa. Ese es el hoy, eso es lo que ustedes encuentran. Entonces, una vez que ustedes eligen en fronteras de consumo, van a tener estas dos opciones. Bueno, ¿cómo hago ya el relacionamiento frontera-unidad de recurso? Entonces, en las del consumo propio, por ejemplo, tenemos para esas fronteras de consumo propio tipo 1, tendríamos, una vez elijamos el recurso que importa, aquí tenemos una dificultad, eso no es que exporta, sino que importa, en este caso escogimos Albán, entonces allí podemos elegir para la frontera que estoy registrando de consumo, a qué unidades estoy midiendo con dicha frontera. Aquí puedo escoger entre todas las unidades que conforman ese recurso. Cada que ustedes elijan uno de estos recursos, solamente le pondrá este tipo o le dispondrá este tipo por unidad. Si ustedes llegasen a elegir el de un recurso que no es despachado centralmente, no les va a disponer el número de unidades porque los recursos no despachados centralmente no están dentro de la 044, entonces no es necesario esta declaración. Bueno, en cuanto al recurso, a la parte de ya en consumos auxiliares, como vimos inicialmente dentro de las declaraciones, cuando los elegimos, o dentro de las declaraciones que ustedes nos hicieron, los diferentes escenarios que nos encontramos, estos escenarios también los trasladamos entonces a nuestro aplicativo y los pusimos a disposición de ustedes. En este caso, entonces se eligió una frontera de consumo tipo 2 y allí entonces, tan pronto se elige la frontera, es posible ya elegir de los recursos que importa diferentes recursos, ¿sí? A los cuales estos recursos, una vez ustedes los elijan, él le dispondrá con cuáles unidades las va a asociar. O sea, qué unidades estoy midiendo de estos recursos o asociando a la frontera de consumo que estoy registrando. Y observen entonces que aquí se da
que para dos recursos de generación estoy asociando una sola frontera. Ese es uno de los casos que vimos y posteriormente entonces ya para ambos recursos me pone disponible las unidades de las cuales se compone. Básicamente estas fueron las modificaciones que se hicieron sobre el registro de fronteras y ahorita pues recogeremos de parte de ustedes las inquietudes que tengan y las estamos respondiendo al final de la presentación. Entonces los dejo con José David, quien les estará presentando el próximo tema del cual les hablé inicialmente. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias Edgar por esta introducción. Permítanme un segundo, yo ya proyecto. Bueno, entonces, sí, bien nos comentaba Héctor, pues bien nos comentaba Edgar, la resolución 44 trajo varias modificaciones, tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista comercial, ¿cierto? En la parte comercial estamos viendo pues que hubo necesidad pues como de solicitar cierta información que la SIC hasta el momento no la tenía y que pues es necesaria de pronto para obtener la liquidación y pues, lo que la CREC dispuso, ¿cierto? Entonces vamos a mirar inicialmente aquí la parte de demanda, generación y pérdidas, qué efecto tuvimos. Si bien pues la resolución habla de pruebas, nosotros ya en el estudio de la resolución pues llegamos como a la conclusión de que habían algunos lineamientos que estaban expresos y habían otros que indirectamente debían cambiar. Expresamente pues se cambió el tema de la disponibilidad comercial, de las desviaciones y unos efectos en el despacho ideal que venían descritos en la resolución, ¿cierto? Pero indirectamente, dado el detalle que hay que tener con los recursos en pruebas, también tuvimos que hacer una modificación y solicitar información a los agentes del mercado para obtener como las topologías de cada uno de los generadores y de acuerdo con esas topologías afectar el cálculo de la generación real. Entonces, la generación real, pues digamos que se venía calculando por recurso y desde 1995, ¿cierto? La resolución pues nos dice que se van a seguir haciendo pues cálculos con base en la resolución 24 del 95, pero para tener en cuenta el detalle de las pérdidas tenemos que hacer unos cálculos adicionales. Para hacer esos cálculos adicionales, pues nosotros solicitamos desde XM pues la topología de cómo estaba constituido pues cada recurso de generación, un detalle pues que hasta el momento pues no lo teníamos porque nosotros hacíamos unos balances a nivel de recurso en el que se tenían las fronteras de las que nos hablaba Edgar ahora, las fronteras de generación y de consumo propio del recurso y para mí la generación real del recurso, yo teniendo las fronteras de consumo propio, era la sumatoria de todo lo que se entrega menos la sumatoria de todo lo que se consume. Con eso obtenía un valor de generación o un valor de consumo. Entonces, y con base en eso era que liquidábamos todas las transacciones del mercado. Con esta necesidad, pues digamos que se hizo la solicitud a los generadores y los generadores nos reportaron varios tipos de configuración a nivel de cada generador. Por ejemplo, aquí tenemos este primer
tipo de configuración en el que, como lo mencionaba Edgar, ahora es el más sencillo y en el que cada unidad tiene una frontera de generación y una frontera de consumo, ¿cierto? Tenemos un segundo tipo en el que cada unidad tiene su frontera de generación, pero se comparten los consumos propios. Entonces, ese es un segundo tipo. Un tercer tipo en el que tanto las fronteras de generación como de consumo propio están midiendo más de una unidad, ¿cierto? Tenemos aquí unas fronteras de generación midiendo más de una unidad, compartiendo medidas de más de una unidad. Tenemos este cuarto tipo también de configuración en el que no solo se comparten unidades por una frontera, sino es más de una frontera compartiendo la medida de 2 unidades, tanto en generación como en consumo propio, ¿cierto? Entonces, ya vamos a mirar cómo el detalle, cómo se llegó a la conclusión de cómo liquidar estos tipos de configuración. Tenemos una configuración ya pues, un poco más híbrida entre los configuraciones adicionales, las precedentes, y es que hay un recurso que tiene en cada una de sus unidades una frontera de generación. Por ejemplo, para este caso tiene una frontera de consumo propio asociada a una sola unidad y hay otra frontera de consumo propio asociada a las 2 unidades. Entonces, digamos que esto es como un híbrido y este último recurso es similar a este anterior, ¿cierto? En el que tenemos cada unidad con su frontera de generación, esta frontera de generación, y hay 2 unidades que cada una tiene su frontera de consumo propio y adicionalmente hay una frontera de consumo propio que mide los consumos propios de las 3 unidades. Entonces digamos que con base en estos elementos, nosotros el reto era sacar como un modelo genérico, ¿cierto? Un modelo en el cual podamos liquidar si bien la resolución no nos dice que debemos liquidar por unidad, sí necesitamos tener el detalle por unidad para los casos en los que hay pruebas, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros creamos con base en todos estos modelos que nos reportaron, creamos como un modelo genérico en el que tenemos, para este caso, pues digamos, tendríamos 4 unidades, 2 fronteras compartiendo una unidad, una frontera compartiendo un par de unidades, pero traslapada con la primera frontera. Digamos que este caso es un caso, pues, un poco más extremo, que no existe en la actualidad, pero que lo contemplamos por si de pronto más adelante se pudiera dar, tenerlo ya listo para liquidarlo. Y digamos que este caso sencillo es la unidad 4. Pero aunque este caso es sencillo con la unidad 4, tenemos que los consumos propios están compartidos, ¿cierto? Entre la frontera que está compartiendo con otra frontera, medida de 2 unidades. Entonces, para este caso también hay que hacer algo o como una estimación para poder tener los detalles de la liquidación, entre comillas, por unidad, ¿cierto? Para esto también se acudió al CNO, pues digamos para el tema de estimación de lecturas, porque nosotros hasta el momento cuando estimábamos las lecturas de un generador, cuando un generador dejaba de reportar al menos una de las fronteras, se estimaba el recurso. ¿Y cómo se estimaba? Se estimaba con el mínimo entre la disponibilidad real y la generación programada. Entonces la disponibilidad real y la generación programada del recurso eran lo que nos daban la estimación total de ese recurso. Ya se definió con el CNO, vamos a verlo en 2 diapositivas más adelante, cómo quedó definido el tema de estimación. Bueno, entonces con base en esos modelos reportados por los agentes, nosotros creamos una
creamos una definición pues de un elemento nuevo pues como a nivel de mercado que no se tenía hasta el momento y fue el tema de los grupos, ¿cierto? Entonces digamos que los grupos están definidos casi que por unidad, ¿cierto? Digamos que para estos casos en los que cada unidad tiene su frontera de generación, tiene su propio grupo. Pero digamos, en estos casos, por ejemplo, a partir del caso 3, en el que hay dos unidades compartiendo la medida, esas dos unidades me tienen, pues, definimos pues el elemento del grupo 1. Para este mismo recurso, un grupo 2. Aquí es muy similar, pues tenemos para para esta cuarta configuración, tenemos el grupo 1 este grupo 1 me comparte las unidades, ¿cierto? Comparte unidades, pero esas unidades a su vez están compartiendo un par de fronteras. Entonces, digamos que esa es la otra configuración. Y en estas últimas que vimos, pues digamos que lo que predomina para la definición de grupo es la frontera de generación, ¿cierto? Entonces, miren que tenemos grupo 1, grupo 2 para este caso, y para este caso tenemos tres grupos, uno por cada unidad, que están definidos por cada frontera de generación. Entonces, digamos que para el caso genérico del que hemos hablado ahora, el modelo genérico, estas unidades 1, 2 y 3 que comparten y que traslapan fronteras de generación me van a dar un elemento que es el grupo 1 y para la unidad 4 me daría el grupo 2. Entonces, digamos que ese es como el modelamiento que se hizo, ¿cierto? Y todo esto se hace con base en lo que nos comentó Edgar hace un momento, en las relaciones unidad-frontera, ¿cierto? La unidad frontera es la que me permite definir los grupos para poder llegar a una liquidación. De acuerdo con lo que les comenté hace un momento, pues, digamos que nosotros seguimos liquidando el recurso total, ¿cierto? Para este grupo 1, volvamos a la diapositiva anterior, para este recurso que contiene todas estas fronteras, nosotros obtenemos una generación real igual a la sumatoria de estas tres fronteras, F1 más F2 más la F4, menos las fronteras de consumo propio. Las fronteras de consumo propio serían la F5 y la F3, ¿cierto? Entonces, la sumatoria de las fronteras que le entregan energía al sistema, menos la sumatoria de las fronteras que consumen energía del sistema, pero que están asociadas directamente a esa generación. En el tema de consumos auxiliares, pues no hubo disposiciones acerca de en la resolución, en esta nueva resolución, entonces los consumos auxiliares se siguen liquidando independientes, ¿cierto? Se siguen liquidando completamente independientes de la generación. Estos son los que tienen que ver con generación. Entonces, ante la duda, si me llega a faltar por reportar una de las fronteras de generación, se fue al CNO y se modificó el acuerdo CNO, porque entonces nosotros debemos tener en cuenta que la estimación ya se debe hacer de una manera diferente. Igual vamos a tener en cuenta el mínimo entre la disponibilidad real y la generación programada pero ya no a nivel de recurso, sino a nivel de unidad, ¿cierto? Entonces, las unidades, la información operativa que tenemos, nosotros podemos tener la disponibilidad real y generación programada de cada unidad. Aquí ya, digamos que este es es la información operativa de cada una de las unidades. Disponibilidad real es el primer renglón, la generación programada el segundo, y obtenemos lo que se estimaría por cada unidad, el valor a estimar por cada unidad.
ese valor a estimar por cada unidad, digamos, para este caso, que no tenemos reporte de ninguna lectura, lo obtendríamos y ese valor yo lo puedo sumar con el fin de hacer una evaluación también de si ese valor total estimado me supera o no la capacidad efectiva del recurso, ¿cierto? Entonces, el CNO pues también definió que para la estimación se va a tener en cuenta ese mínimo entre disponibilidad real y generación programada, más los valores que se estimen de consumos, ¿cierto? De tal forma que cuando se haga la estimación completa pues, de las fronteras, no se supere la capacidad efectiva neta del recurso. Entonces, para este caso, para este ejemplo genérico, pues tenemos que habría una capacidad efectiva neta del recurso de 100 y pues digamos que en este caso, pues para el ejercicio, el 81 más los 19 nos dio 100, entonces ese sería el valor total que yo obtendría pues de estimación, ¿cierto? El valor total a estimar de todas las fronteras. La, bueno, ¿qué pasa? Es una pregunta que se puede hacer uno y es si, por ejemplo, de este modelo me reportó una sola frontera, pero estamos hablando del mismo recurso que tiene una capacidad efectiva de 100, ¿cierto? Y si esta sola frontera me reportó más de 100 unidades, entonces la estimación de la frontera 1 y de la frontera 2 estarían en cero. ¿Por qué? Porque eh, la filosofía pues, del acuerdo es que se respetan las medidas que fueron reportadas. ¿Sí? O si recibí lecturas de un par de fronteras y esas lecturas de un par de fronteras me dieron, pongámosle que me dieron 98, ¿cierto? Obtuve 98 unidades entre la frontera F2 y F4 que fueron reportadas y debo estimar la frontera F1. Entonces, las dos unidades que me quedan, pues como para completar las 100 unidades de la capacidad efectiva neta, las distribuiría en proporción al mínimo entre la disponibilidad real y generación programada que obtuve aquí en este caso. Entonces esas dos unidades me quedarían, para la unidad 1 me quedarían en proporción, este 19-21 me quedaría proporcional en esta parte y esta parte. Digamos que ese es como el tema del acuerdo. Muy importante también en el tema del acuerdo, pues como nosotros hacemos balances, digamos que los balances de acuerdo con esta configuración de grupos, ya no lo haríamos en total por el recurso, o sea, el balance total del recurso se sigue haciendo, pero adicionalmente necesitamos tener la generación real del grupo 1 y la generación real del grupo 2, ¿cierto? Entonces la generación real del grupo 2 correspondería a la suma de la frontera F4 menos, digamos que para este ejemplo, la F4 menos el valor que tenga yo de los consumos de esta frontera F3 que le corresponda a la unidad 4. Es decir, como los consumos propios están compartiendo un par de unidades, de acuerdo con el acuerdo 1336 del CNO, definimos que si yo aquí tengo un valor pues, de 100, por decir, de 100 unidades, debo distribuirlas entre la unidad 3 y la unidad 4. ¿Cómo las distribuyo? Las vamos a distribuir en proporción a la generación programada de cada una de las unidades. Entonces esos 100 yo los proporciono en unidad 3 y unidad 4, de tal forma que cuando vaya a hacer el balance del grupo, yo tenga esa porcioncita, digamos que aquí en este ejemplo yo tengo una porción de esa frontera F3, una porción para la unidad 4 y una porción para la unidad 3. Entonces, si llevamos esto como a números, para hacer el balance del grupo 1 se tendría
la suma de este 32 más la suma de este 37,5 más este 38,55 menos los 15 menos 2,05. Con eso obtengo la generación real del grupo 1, que va a ser insumo para la disponibilidad real, para las desviaciones, en los casos en los que hay unidades en pruebas. Y para el grupo 2 obtendría eh, la generación real, o sea, el balance con este 24,1 menos el 1,5 que serían los consumos propios. Entonces, este dato es muy importante, tener claro que cuando los consumos propios comparten unidades y yo debo hacer calcular generación real por grupo, cada grupo le tengo en cuenta su porción de consumo propio, ¿cierto? Para hacer la resta. Esa es como la definición que se hizo en el acuerdo 1336 y tenemos también pues el tema del soporte, ¿cierto? Como aquí hubo unos cambios importantes que miren que estamos viendo que ya hacemos generaciones reales por grupo y que esos grupos tienen asociadas unas unidades, nosotros definimos pues a nivel de demandas un archivo soporte eh, que va a tener la estructura que nos permita como validar y hacer esos cálculos, como reconstruir esos cálculos, ¿cierto? Entonces, esos archivos son de carácter privado, van a quedar en el servidor CNRA01, en la carpeta privada de cada generador, y el archivo se llama generación real agrupa. Tiene el mes y el día de operación. Y van a tener las extensiones TX1, TX2, TXR, TXF, tal cual como todos los archivos del sistema, ¿cierto? La estructura de ese archivo, aquí la tenemos, pues aquí tenemos como una imagen pegada de un archivo que ya se publicó el 16 de octubre, pero vamos a mirarla un poquito más organizada aquí en la siguiente diapositiva, como para entender qué información trae ese archivo. Ese archivo nos trae los grupos, ¿cierto? Nos trae las agrupaciones que fueron creadas para cada generador. Vemos que hay algunos campos que vienen en null, ¿cierto? Esos campos que vienen en null es por el tema del concepto. Nosotros, esa generación, esos campos en null, los dejamos intencionalmente porque realmente es para cuando se hizo el cálculo de la generación real, y esa generación real realmente no la hice ni por unidad ni por frontera. Entonces, ese grupo 13, por ejemplo, que está teniendo ese concepto de generación real, ese está asociado exactamente al grupo. Ya para identificar las unidades y las fronteras, sí tenemos los conceptos de energía y lectura, ¿cierto? La energía y la lectura, y podemos revisar la estructura de cada grupo. Por ejemplo, para este caso, el grupo 13 tiene asociadas estas unidades, la unidad 0093, la unidad 0094, y vemos que a su vez cada una de estas unidades tiene asociado un par de fronteras, la frontera 00252 y la 10938. Entonces este archivo reúne tanto los insumos que recibimos nosotros, la lectura, el cálculo de energía, y tenemos el detalle de si esa energía fue calculada o reportada reportada, calculada, o si fue estimada. Cuando nosotros tenemos estimación y no tenemos lecturas, aquí en este campo el tipo de aplicación nos va a aparecer estimación, ¿cierto? Entonces, tenemos algo muy importante también, y es el tema de la generación real negativa. La generación real negativa se hace necesaria calcularla porque, como vimos, digamos que en el modelo genérico, yo me devuelvo por aquí el modelo genérico, aunque el recurso en general
calculándole su generación real como la sumatoria de todas estas fronteras menos la sumatoria de todas estas fronteras, se obtenga un valor positivo, yo puedo tener parcialmente en el cálculo, por ejemplo, de la unidad 4 un valor negativo, y para las unidades 1, 2 y 3, o sea, para el grupo que me conforma las unidades 1, 2 y 3, tener el concepto positivo. Entonces, la filosofía es que nos cierre la demanda por grupo, la generación real por grupo con la generación del recurso, ¿cierto? Entonces, para eso se nos hace necesario tener en los casos, por ejemplo, que les ilustro que en la unidad 4 puede haber un cálculo negativo, entonces por eso lo estamos almacenando en el archivo soporte, ¿cierto? Porque esa generación real negativa puede afectar, o sea, nosotros calculamos con la generación real positiva, ¿cierto? Pero es como el soporte de que en dados casos se pueden dar esos valores negativos por grupo. Esto es, en resumen, como los cambios pues, que tenemos por la resolución 44 respecto de demandas, ¿cierto? Del cálculo de la demanda, generación y pérdidas. En el tema de la disponibilidad comercial, también hubo unos cambios. Estos cambios también, digamos que fue necesario también acudir al CNO, porque como ya estamos hablando del detalle de las unidades de algunos recursos, entonces digamos que junto con el CNO se definió el acuerdo 1306 para que los agentes reportaran algunos parámetros que estaban por recurso. A partir de este acuerdo 1306 y pues, la vigencia de la resolución 44, tenemos que ya deben ser tenidos en cuenta por unidades. ¿Qué casos tenemos? El caso de la rata de toma de carga, que ya viene por combustible y deben ir asociado para los estados térmicos de las unidades de la planta, ¿cierto? La carga sincronizante también, digamos que se tenía anteriormente pues como el global, ahorita se tiene que la carga sincronizante de un recurso equivale a la suma de las cargas sincronizantes de las unidades de la planta y ya están declaradas por los agentes, ¿cierto? Por unidad. Y el tiempo frío caliente, pues que es un concepto también que está desde la resolución 24, que será tenido en cuenta en adelante por los tiempos de arranque, o sea, por su estado térmico. En la resolución pues 44 pues, el preámbulo en disponibilidad comercial nos dice que se utilizará lo establecido en el anexo A2 de la resolución 24 del 95. Entonces, ¿qué es el que venía vigente? ¿Cierto? Él venía vigente, pero como les digo, pues nosotros el cálculo lo hacíamos completamente por el recurso y para los recursos en pruebas se hacía que la disponibilidad comercial de los recursos en pruebas se igualaba a la generación real de esos recursos. Ya en estos casos, entonces ya vamos a tener que, como ya vamos a tener algunas unidades en prueba, se va a tener en cuenta para esas unidades en prueba algunas condiciones especiales. El álgebra de banderas nosotros la manejábamos anteriormente cuando un recurso tenía bandera, o sea, digamos que hay un predominio de la bandera externa sobre el resto de banderas, ¿cierto? Las banderas de disponibilidad. Entonces, lo que vamos a manejar con la 44 es el tema de la álgebra de banderas, pero a nivel de recursos, ¿cierto? Entonces, si tenemos un recurso que tiene una bandera interna en una de sus unidades y todas las otras unidades están buenas, su bandera general va a ser una bandera interna.
Si tenemos esta combinación buena, interna, buena y externa, la bandera externa predomina sobre las banderas buena e interna, ¿cierto? Y ya si el recurso tiene banderas buenas, de disponibilidad buenas, el recurso completo va a estar bueno. Entonces, digamos que eso es como el álgebra de banderas que se maneja. Y tenemos ya la modificación a lo que exactamente tuvo directa aplicación por la resolución 44, ¿cierto? Entonces, tenemos que la 44 nos dice que tenemos un recurso de generación, digamos que para este ejemplo, un recurso de generación que tiene 6 unidades. De esas 6 unidades, las que están marcadas como en morado, son unas unidades que tienen pruebas, ¿cierto? Que presentan pruebas para determinado día. Entonces la resolución nos dice que se considerará para esas unidades en pruebas que su disponibilidad declarada, o sea, la que se programa desde el día anterior a la operación, y su disponibilidad real son iguales a un concepto que se llama min ideal por unidad. Ese concepto de min ideal por unidad, pues ya en detalle lo va a presentar mi compañero Felipe Avanza. Ese tema pues tiene que ver como con que esas unidades deben entrar al despacho ideal con un valor mínimo por su condición de pruebas, ¿cierto? Entonces, ya vamos a ver el detalle más adelante pues, del mini ideal U. Pero directamente en la fórmula de disponibilidad comercial, tenemos que eh, nosotros calculábamos la disponibilidad comercial de la planta como el mínimo entre dos expresiones, entre la disponibilidad programada y el máximo entre generación real y disponibilidad real de la planta. Entonces, ya nos está diciendo la resolución 44 que debemos tener en cuenta también esa, esa disponibilidad real que va a ser igual al mini ideal U, ¿cierto? Y la disponibilidad declarada, pero únicamente para las unidades que están en pruebas. Entonces, ya modificando esta expresión de ese mínimo, vamos a tener que es el mínimo entre la disponibilidad programada de las unidades que no están en pruebas, más el mínimo ideal de las unidades en pruebas. ¿Cierto? Esta primera expresión de disponibilidad programada se me convierte en el de la disponibilidad programada de las que no están en pruebas, más el mini ideal de las unidades en prueba. La segunda expresión se conserva, la de generación real, pero en la disponibilidad real también tenemos la misma disposición. La disponibilidad real de las unidades no pruebas más el mini ideal de las unidades en pruebas. Entonces, con esto vamos a obtener la disponibilidad comercial del recurso. Aquí ya no estamos hablando de por unidad, sino del recurso, ¿cierto? Y el tema de la generación real por grupo que vimos hace un momento, pues lo calculamos en especiales como insumo de este mini ideal, ¿cierto? Ese mini ideal va a ser calculado con base en las generaciones reales de grupo. Eso lo vamos a mirar también pues, en el tema del mini ideal. Entonces hay una consideración especial pues, que está sobre toda la definición y es que la disponibilidad comercial de una planta de generación nunca podrá ser menor que la capacidad mínima a programar en el despacho ideal de la planta. ¿Esto qué es? Que como mínimo en el despacho ideal un recurso va a entrar con su mini ideal, ¿cierto? Con el valor que se le calculó como mini ideal. Entonces, digamos que ese es como la consideración especial. Esto pues era como lo que tenía para contarles en cuanto a los cambios de generación, del cálculo de la generación, de la estimación de lecturas, cálculo de la generación real y de los cálculos en la disponibilidad comercial.
Ya pues quedamos atentos a las inquietudes. Le doy la palabra a mi compañero Felipe Abaunza, eh, quien continúa con la presentación. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Felipe Aonza y yo les explicaré lo relacionado con el mineral y con desviaciones. Vamos a comenzar con el mineral. Entonces la cantidad mínima a ser programada en el despacho ideal. Listo. Esta cantidad mínima, este mineral está relacionado con la generación de todas aquellas unidades que están en pruebas, sean estas pruebas autorizadas o no autorizadas. Listo. Hay que tener presente para que lo diferenciemos, tengamos presente, a diferencia de desviaciones, que solo nos interesan las pruebas autorizadas. Bueno, entonces, primero, solo vamos a calcular el mineral para aquellos recursos que tengan al menos una unidad en prueba. Porque por defecto, entonces es cero para todas las otras recursos que no tienen ni una sola unidad en prueba. Bueno, entonces, para el caso del mineral vamos a tener diferentes tipos de casos. Eso depende de cómo tengamos la relación de unidades de generación y fronteras de generación en el recurso. ¿Listo? Entonces vamos a tener un caso 1, que es cuando todas las unidades de la planta están en pruebas, sean autorizadas o no autorizadas. Entonces este caso es sencillo porque me dice la resolución entonces que el mineral del recurso es igual a la generación real de la planta. ¿Listo? Entonces aquí para este caso utilizaremos la información de generación real del recurso que ustedes la tienen como se ha venido obteniendo en los archivos publicados. ¿Listo? Vamos a tener un caso 2 que nos dice, no todas las unidades de la planta de generación están en pruebas. Y ya este caso sí se nos divide en varios, dependiendo de esa relación de unidades y fronteras de generación. ¿Listo? Entonces, para el caso 2, podemos decir que el caso 2A, este tipo de casos se les va a publicar así, ¿cierto? Para darle una facilidad cuando ustedes estén replicando los cálculos o validándolo. Entonces, el caso 2A, no todas las unidades de generación están en pruebas, pero hay una frontera de generación asociada a cada unidad de generación de la planta. Como quien dice, cada grupo de generación, el concepto que les explicó José, está formado por una sola unidad de generación. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo importante es que conocemos con certeza la generación real de las unidades en pruebas y la generación real de las unidades que no están en pruebas. Entonces, la regulación me dice, bueno, en este caso, el mineral del recurso es igual a la generación real de todas las unidades en pruebas. Si vemos aquí, vamos a usar para el mineral estos códigos de colores, B, pruebas autorizadas, este bronce como pruebas no autorizadas y el azulito me representa sin pruebas. Listo. Entonces tenemos aquí 3 unidades de generación, cada una tiene su frontera de generación, lo que me llevaría a 3 grupos de generación, asumiendo entonces que la unidad 1 y la unidad 2 y 3 son las que están en pruebas, autorizadas y no autorizadas. Entonces el mineral U de cada una de estas unidades de cada grupo de generación sería la generación real de ese grupo, 8 y 7, y entonces el mineral de toda la planta sería 15. Listo, entonces esta información nueva, generación real por grupo, la encontrarán en el archivo GridGroup, que va a estar publicado por día y por mes. Listo, en las diferentes versiones. Ahorita veremos qué más información hay en cada uno de estos archivos. Bueno, tenemos el caso 2B. Seguimos con que no todas las plantas, no todas las unidades de generación están en pruebas y que aparte no tenemos una frontera de generación asociada a cada unidad de generación. O sea, en este caso no se conoce la generación real de las unidades que están en pruebas ni de las unidades que no están en pruebas. Bueno, entonces aquí la regulación me dice, bueno, aquí en este caso el mineral de la planta sería la sumatoria, o sea, esto se suma para cada unidad que esté en pruebas, del mínimo entre la disponibilidad real de la unidad en prueba y su capacidad efectiva neta. Listo. Entonces veamos aquí. Seguimos con el mismo código de colores. La unidad 1 que comparte frontera de generación con la unidad 2. La 1 no está en pruebas, la 2 está en pruebas no autorizadas y la 3 sí está en pruebas. Entonces, ¿qué llega y me dice esta resolución? Bueno, el mineral correspondiente a la unidad 2 sería el mínimo entre disponibilidad real y capacidad efectiva neta. 8 en este caso, porque ambos son 8. Y para la unidad 3 sería el mínimo entre 9 y 10. O sea, el mineral de la planta estaría dado por 17, 8 más 9. Listo. Toda esta información
relacionada con disponibilidad real y capacidad efectiva neta por unidad está en el archivo GRI-UNI MMDD, también publicado por día y por tipo de versión. Tenemos el caso 2C. Similar al anterior, no tenemos una frontera de generación para cada unidad de generación, pero de la forma en que están dispuestas las pruebas, tenemos que conocemos la generación real de las unidades en pruebas y la generación real de las unidades que no están en pruebas. Entonces, por lo tanto, es similar al caso 2A. Entonces, sería el mineal, sería de la planta, sería la generación real de todas las unidades en pruebas. Cabe notar que dado este caso, por eso nosotros no le vamos a publicar el mineal por unidad, porque no en todos casos se tiene el mineal por unidad. O sea, a ustedes se les va a publicar el mineal por recurso. ¿Por qué? Aunque aquí en este caso conocemos la generación real como un todo de todas las unidades que están en pruebas, no sabemos cuál es la generación real de cada una. Veamos. La unidad 1 que está en pruebas autorizadas y la unidad 2 que está en pruebas no autorizadas comparten frontera de generación. La unidad 3 no está en prueba. Aunque yo conozco que la generación real aquí de este grupo 1, formado por unidad 1 y 2, es 10. Yo sé que la generación real de la parte de la planta que está en prueba es 10, pero no tengo certeza de estos 10 cuánto se distribuye para unidad 1 y 2. Entonces, por eso no se publica el concepto mineral U por planta, ¿listo? Por unidad, sino por planta directamente. Entonces, aquí tendríamos que el mineral de esta planta sería 10, que es la generación real de este grupo formado exclusivamente por unidades que están en pruebas. Y el último caso es el caso 2D. Este caso me dice, en el despacho programado, o sea, redespacho, solo se programan unidades en pruebas, o sea, no autorizadas o no autorizadas, sin que toda la planta esté en pruebas. O sea, como quien dice, solo se tiene generación programada del redespacho, todas las unidades que no están en pruebas, en el redespacho tienen generación programada de 0. Y tenemos alguna de las otras unidades con pruebas. Entonces estamos en este caso 2D. Listo, entonces aquí me dice, listo, el mineral de todo el recurso sería la generación real de toda la planta. Listo. Y la generación programada redespacho por unidad la encontraremos en el GRI-UNI. Ya más adelante explicaremos cada uno de estos archivos. Bueno, entonces, relacionado con el mineral y también algunos aspectos de desviaciones, tenemos varios archivos soportes nuevos y otros modificados. Listo. Entonces tenemos el GRI-UNI. Aquí tenemos. Este archivo es el que nos publica todos los conceptos básicos de la liquidación que están por unidades. Listo. Entonces aquí vamos a tener información del agente, del recurso, de la unidad y ya los conceptos y sus valores. Los conceptos que están en este archivo son banderas de pruebas por unidad. Ahí podemos encontrar banderas tipo PA, o sea, pruebas autorizadas, PN, pruebas no autorizadas, PD, pruebas de disponibilidad, o NP, no hay pruebas. Vamos a tener la capacidad efectiva neta por unidad declarada por ustedes, la disponibilidad programada por unidad, la disponibilidad real por unidad, generación programada por unidad, tanto del despacho como el redespacho. ¿Listo? Todo esto va a estar en este GRI-UNI. También se creó otro archivo que es el GRI-GRU, que bueno, es el que va a contener todos los conceptos básicos para soportar la liquidación asociados a los grupos de generación. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener lo que es la generación programada por grupo, tanto de despacho y redespacho, la original, ¿cierto? Vamos a tener la generación programada por grupo después de ser modificada, sea por las banderas de autorización, la A, la N, las banderas X, Y, Q para los recursos de generación variable y por las modificaciones que traen las banderas de pruebas autorizadas cuando aplique, ¿cierto? También vamos a tener lo que es la generación real neta por grupo de generación. ¿Listo? Aquí para que quede claro, probablemente la suma de este concepto puede que sea igual o no a la generación real del recurso. También tenemos que el archivo GRIP se le adicionaron unos nuevos conceptos. Entonces, se le adicionó caso min. Este quiere decir en qué caso del mineral estamos, ¿cierto? Ya puede ser caso 1, el caso 2A, B, C o D. ¿Listo? Entonces, ¿eso para qué? Para que les facilite a ustedes la reproducción de sus cálculos. ¿Listo? También van a tener otro concepto que se llama mineral y es el valor del mineral del recurso. Que como nuestro compañero José lo dijo, sería el valor mínimo con que va a aparecer en ese periodo el recurso en el despacho ideal. Otra cosa importante a tener en cuenta de relación entre el mineral y el despacho ideal es que ahora
antes de la 44, si el recurso estaba en pruebas, nunca podía poner el MPO. ¿Listo? El máximo precio ofertado en el despacho ideal. Pero ahorita, si el recurso está parcialmente en pruebas, es decir, algunas unidades en pruebas y otras no, la parte que no está en pruebas, si es competitiva y margina, puede poner el MPO. ¿Listo? Y como se venía haciendo el caso, la generación inflexible asociada a pruebas no se va a tener en cuenta en los cálculos de los deltas para el cálculo del precio de bolsa. Bueno, ahora desviaciones al programa de generación. Aquí también tenemos varios casos. Son muy similares a los casos del Mineal. Listo. Aquí, por ejemplo, tenemos caso 1. Hay una fuente de generación asociada a cada unidad de generación. En otras palabras, cada grupo de generación está formado por una sola unidad. Listo. Te vamos a tener unos cálculos para las plantas de generación no variable y otros para las plantas de generación variable. Empecemos con los de las plantas de generación variable. Digamos que tenemos 3 unidades, cada una es un grupo. Solo la 3 está en pruebas autorizadas. Aquí ya no me interesa pruebas autorizadas. Aquí solo meto en un costal las pruebas autorizadas y todo lo demás en otro costal. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice la regulación? Bueno, vamos a calcular la desviación similar a la forma en que se venía calculando, pero haga de cuenta que esta unidad 3, que es la que está en pruebas autorizadas, no existe. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, mire la generación programada al redespacho, ya modificada por banderas o lo que sea que aplique, para las unidades que no están en pruebas autorizadas, 8 y 8, 16, y mire su generación real, que como estamos en el caso 1 la conocemos, 19. ¿Cuál es la desviación en esa hora? 3 unidades. 3 entre 16 me da que se desvió más del 5%. Y ya se le calcula el pago por desviaciones tal cual como se hace actualmente. La diferencia en valor absoluto entre el precio ofertado y el precio de bolsa correspondiente, ya sea precio de bolsa nacional, internacional o TIE. ¿Listo? Esa parte no cambió. Bueno, ya para las plantas de generación variable me dicen, ok, entonces digamos, aquí voy a mostrar el ejemplito cómo haría para la parte de desviaciones del redespacho, pero recuerden que aplica similar para la parte del despacho y el procedimiento sigue como se viene haciendo desde la 60. Entonces tenemos una generación programada de redespacho, unidad 1 que no está en pruebas, unidad 2 que está en pruebas los 12 primeros periodos, tenemos una generación real de cada una. Entonces, ¿qué me dice esta resolución? Para las unidades que estén en pruebas, en este caso 1, usted la generación programada, sea redespacho o despacho, cámbiesela por su generación real. Esta sería la generación programada que se va a usar para desviaciones. La unidad 1 queda tal cual como el redespacho y la unidad 2 se actualiza en las 12 primeras horas, que es donde tenía pruebas, por su generación real, y se continúan con todos los cálculos tal cual como se hace con la 60. Bueno, ahora pasemos al caso número 2 de desviaciones. Tal vez el caso que tiene más cálculos, más complejo, diría yo. Y me dice, aquí no tenemos una frontera de generación para cada unidad y no conocemos cuál es la generación real de la parte que está en pruebas autorizadas y de la parte que no lo está. ¿Listo? Entonces, que llega me dice, aquí hay que cambiar el chip. Aquí ya no vamos a pensar en términos de desviaciones en porcentaje, sino que tenemos que pensar en términos de desviaciones en energía. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice? Aquí el grupo 1, conformado por unidad 1 y 2 que comparten frontera de generación. Unidad 1 no está en pruebas autorizadas, la unidad 2 sí. La unidad 3 tiene su propio grupo para ella solita y no está en pruebas. Entonces, tenemos que, ¿qué me dice la resolución? Entonces, vamos a calcular una desviación máxima en energía y esa desviación máxima está dada por una franja de tolerancia. Para las plantas de generación variable sigue siendo 5%. ¿Cuál es la lógica aquí? La parte que no esté en pruebas autorizadas, vamos a calcular cuánto se podría desviar habitualmente y a eso le vamos a sumar para darles un margen extra a estas plantas la capacidad efectiva neta de aquellas unidades que sí están en pruebas autorizadas. Entonces, ¿quién dice? Para las plantas de generación no variable, 5% por la suma de toda la generación programada, redespacho, de las unidades que no estén en pruebas autorizadas. Y a todo eso le sumamos la capacidad efectiva neta de todas las unidades que estén en pruebas autorizadas. En este ejemplo de acá, que tenemos generación programada aquí, 9, 8 y 9, capacidad efectiva neta 10, 10, 10, generación real para este grupo 1, 15, para este grupo 9. Entonces tenemos un porcentaje de desviación, una tolerancia, una franja de tolerancia 5%. ¿Cuál es la máxima desviación en energía que se puede desviar esta planta? 10,9. ¿De dónde viene este 10,9? Viene
de la generación, de este 9, generación programada de despacho unidad 1, más este 9 de la unidad 3, que no están en pruebas autorizadas por punto 5, ¿cierto? Esto me da punto 9, este 18 por punto 5, más la capacidad efectiva neta de la unidad que está en pruebas autorizadas, 10, tenemos 10,9. Bueno, entonces, ¿qué me dice? Ah, bueno, calcule ahora la magnitud de desviación. ¿Cuál es esa magnitud de desviación? Aquí me dice, tenga en cuenta todo. Entonces me dice, entonces sería 9 más 8 más 9 comparado con 24. ¿Cierto? Entonces 18, 26 menos 24, desviación de 2. ¿Este 2 es mayor que la máxima desviación de energía que se puede desviar? No, antes no se desvió, paga 0. Si este 2 hubiese sido 11, entonces quiere decir que se penalizan estos 11. ¿A cómo? Igual, otra vez, la diferencia en valor absoluto entre el precio de bolsa que corresponda y el precio de oferta. ¿Listo? Para el caso de la de generación variable, aplicamos la 60, como se viene aplicando, sin tener en cuenta que ninguna unidad está en pruebas autorizadas. Se aplica la 60 tal cual. Miramos a ver cuál es la franja de tolerancia horaria. Ustedes saben que uno comienza calculando una desviación diaria, tanto para despacho, redespacho. Con eso hay unas formulitas. Calcula la franja de tolerancia horaria, despacho, redespacho. Digamos que tenemos 10, 7. Y después calculamos todos los pagos de desviación y miramos todo el día. ¿Cuál es el total del día? Digamos que por despacho tenemos un pago total del día de 100 y por redespacho de 200. ¿Qué me dice la 44? Usted hace esto, obtiene los pagos totales del día respecto a las desviaciones despacho-redespacho. La que le ponga a pagar más, usted coge la franja de tolerancia horaria usada en este camino. En este caso, como el redespacho lo pone a pagar 200 en el día en vez de 100, con despacho gana el redespacho, pone más. Entonces usted coge la franja de tolerancia horaria de ese redespacho y la utiliza en esta formulita. Y aquí mete tal cual. Y calcula esta desviación máxima en horaria, ¿cierto? Usando la generación programada de redespacho. Y con esto mira a ver si se desvía o no en ese día. Ahora tenemos un caso 3, que es, aunque no tenemos una frontera de generación para cada unidad, debido a cómo están las fronteras y las pruebas por unidad, si conocemos la generación real en este periodo de la parte que está en pruebas autorizadas y de la parte que no lo está. ¿Listo? Este caso, ¿qué me dice? Me dice, aplique como si fuese caso 1. Entonces, para las plantas de generación no variable, yo tengo que la unidad 3 es la que está en pruebas. Me dice, bueno, calcule como se hace habitualmente y haga que no existe las unidades que estén en pruebas autorizadas. Entonces, me quedo solo con la información de la unidad 1 y 2, que comparten aquí su frontera. Entre las dos tienen una generación programada de 16, generación real de 19. Entonces, tiene una magnitud de desviación de 3 en energía. Eso corresponde a más de un 5%. Se penaliza de la misma forma que se hace actualmente. ¿Qué me dice? Bueno, para las de generación variable, aplica lo mismo. Como similar al caso 1. Entonces, unidad 1 y 2 están en pruebas, tienen un solo grupo, entonces conoce la generación real de ellas dos. La unidad 3 no está en pruebas. Entonces, la generación programada de desviaciones, esa generación que voy a usar para el cálculo de desviaciones, para la unidad 1 y 2, reemplazo por la generación real de ese grupo. ¿Listo? Que lo conozco. Y la unidad 3 queda tal cual como venía del redespacho. Aquí, 10. Y ya con eso, aplique la 60 tal cual como viene. Listo. Cabe notar que todas estas cosas que le estoy diciendo de lo que se hace hora a hora, podemos tener en el día mezcla, ¿cierto? En esta hora puede ser caso 2, puede ser caso 3 el siguiente. Obviamente no vamos a tener algunas combinaciones como caso 1 y caso 2 o 3, porque caso 1 cada unidad tiene su unidad, caso 2 y caso 3 no. ¿Listo? Pero podemos tener en el día una combinación. Pero entonces hacemos lo que le estoy diciendo aquí hora a hora y se aplica lo de la 60 y si es caso 2 se aplica el paso extra para esas horas de caso 2. ¿Listo? Tenemos en desviaciones caso 4. Similar al último caso de mini ideal en el que me dice en el despacho todas las unidades que no tengan bandera PA, o sea, de pruebas autorizadas, tienen generación programada igual a 0. Y además, tenemos certeza que alguna de esas de esas unidades tiene generación real. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo aquí en este caso de generación no variable.
Entonces, digamos que aquí el caso sencillo, cada unidad tiene su frontera, tenemos que la 2 y la unidad 3, que son las que tienen PA, pruebas autorizadas, esas pueden tener generación programada diferente 0, no hay problema, tienen su generación real acá, pero la unidad 1 tenía generación programada de 0, pero la generación real del grupo 1 formado exclusivamente por esa unidad. Entonces, aquí es claro, aquí es importante, solo aplica si se tiene certeza que una unidad que no estaba en PA y por ende tenía generación programada de despacho igual a 0, tiene generación real. Y la forma de saber eso es que tengamos generación real de un grupo de generación formado exclusivamente por unidades que no tiene PA, que no tiene esa bandera. Listo. Entonces, en este caso, el grupo 1, formado por unidad 1, que no está en pruebas autorizadas, generación programada en 0, despacho, tiene generación real de 4. Entonces, automáticamente caemos en el caso 4. ¿Y qué nos dice este caso 4? Nada. Todo lo generado exclusivamente por unidades que no están en pruebas autorizadas y que tenían generación programada a 0 es la cantidad de energía desviada. En este caso, aquí generó 4, la magnitud de desviación del recurso es 4, no se compara ni contra energía ni porcentaje de desviación, ya sabemos que se desvió y automáticamente se le calcula el pago. Listo. Similar ocurriría en esta parte para las plantas de generación variable en esos periodos. Listo. Tenemos aquí la unidad 1 programada todo el día en 0 porque no estaba en pruebas autorizadas. La unidad 2 pruebas autorizadas todo el día, pero sabemos que la unidad 1 generó aquí todos estos periodos y todo el periodo donde generó la unidad 1, sabemos que estamos en caso 4 y automáticamente le ponemos desviación horaria en energía, esos 5, asociado a la generación de este grupo formado por la unidad 1. Y ya después seguimos con todos los cálculos de la 60 tal cual. Bueno, antes de pasar aquí al GRIP, en el GRIP se adicionaron unos conceptos relacionados con esto. Se relacionó el caso DES, que nos va a decir en qué caso de desviación estamos, si es caso 1, 2, 3, 4. También nos va a decir si estamos en caso 0 y caso 5. Bueno, ¿cuál es el caso 0? Ninguna unidad está en pruebas autorizadas y aplica tal cual como se venía aplicando desviaciones antes de la 44. Caso 5, todas las unidades están en PA y es similar a cuando antes de la 44 el recurso estaba en pruebas autorizadas. Listo. Por eso no explica aquí el cálculo, porque es tal cual como venía haciendo antes. Y ya el resto de información necesaria se viene publicando en los mismos conceptos que se viene haciendo con la 60 y los que se necesitan por grupo y por unidad están en los archivos que les mostré ahorita, el GRI-UNI y el GRI-GRU. Eso sería todo. Ahorita podemos pasar a la parte de preguntas. Ok, por acá tenemos una sola pregunta. La voy a leer. ¿Listo? Tenemos que dice, ¿por qué en generación variable aplicaron 10% para despacho y 7% para redespacho? ¿No era 15 y 8? Sí, es que esa pregunta quiere decir, ese 15 y 8 es cuando estamos mirando la desviación diaria. ¿Listo? Entonces, para despacho me dice si se desvía menos de un 15% en el día, no le calculo desviaciones. Para redespacho, si se desvía menos de un 8% en el día, no le calculo desviaciones. Pero venga, proyecto de nuevo y vamos a ese caso. Y lo que pasa es, tu pregunta es esta, ¿cierto? Que porque aquí 17, pero mira que yo aquí no estoy hablando de la desviación diaria, sino yo sí hay que calcular la desviación diaria para poder calcular la franja de tolerancia horaria y llegar a los pagos por desviaciones horario y sumar el día. Y digamos que en esa parte, la franja de tolerancia horaria, tanto para despacho y redespacho, siempre va a estar entre 5 y 10%. Nunca va a salir de esa franja, ¿listo? Entonces y aquí puse números aleatorios para mostrarles
el caso, listo, que no es escoger la franja de tolerancia máxima, sino que quise hacerlo a propósito mostrándole, vea, porque se puede dar que este pague más a pesar de que tenga una franja de tolerancia más chiquita, listo, que es por eso que probablemente paga más. Eso fue, por eso se tienen esos valores, pero mire que corresponden a franjas de tolerancia horaria, no estamos hablando de la desviación diaria, que es lo que creo que me estás preguntando. Y como veo que no hay más preguntas, eso sería todo en el webinar. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan una feliz tarde. O una feliz resto de mañana, un feliz resto de mañana.